Buenas tardes, buenos días, buenas noches, damas y caballeros. Sean ustedes y ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición, un nuevo episodio de Falso Punteo. Sí, señores, episodio especial del draft de la NFL 2026, episodio número 176 de nuestra cuarta o quinta temporada. Ya ni me acuerdo, mi amigo Darío con los Spaniards sabrá decirlo. Quinta temporada. Bueno, te me anticipaste. Te estaba por presentar, saludar, saltaste a decir quinta, corregirme. No pudiste contenerte. Bienvenido, Gorito querido. ¿Cómo estás? ¿Qué hace, Sale? Casas, pibe nice. Bueno, un fin de semana muy intenso, como suele ser el fin de semana de draft. El jueves estuvimos transmitiendo en vivo con No Huddle, muy divertido, una mesa, la verdad que la pasamos muy bien también, obviamente una noche muy intensa, pero muy divertido ser parte de ese proceso. Le pegaste a varios picks, te hiciste famoso ahí, viral. Fino, ¿eh? Te diría porque viral. Te sentaste y empezaste a acertar uno atrás de otro. Y bueno, después día 2, día 3 y ahora un poco ver qué pasó, analizar con la cabeza un poquito más fría todo lo que sucedió durante este fin de semana tan importante en el calendario de la NFL. Una barbaridad de cosas pasaron. Fue un draft del que hablábamos en la previa. Yo personalmente me llené la boca diciendo, ese es un draft medio aburrido, no hay tanto talento elite, que ping, que pan. Y la verdad es que nos divertimos bastante a la larga. Hubo mucho movimiento, en la primera ronda hubo bastantes trades, muchos equipos con más de una selección. No sé si es tan habitual que pase esto. Hubo creo que 8 equipos que hicieron más de una selección en primera ronda, que eso no es tan habitual que yo tenga en mente. Muchos equipos que se bajaron de la primera ronda, pienso en los 49ers, pienso en los Bills, pienso, bueno, ya los Jaguars, los Broncos no tenían. Un poco atípico quizás el draft, atípico en lo que había de talento, atípico en algunas decisiones. Ya charlamos en Falso Blitzeo, el especial que hacemos de vez en cuando estamos manijas de la decisión curiosa de los Rams de seleccionar a Ty Simpson con el pick número 13. Pero bueno, hay mucho más de lo que conversar y creo que si bien casi todo el mundo que escuche esto debe saber más o menos qué sucedió, por lo menos en la primera ronda, o por lo menos con su equipo, vamos a darnos el lujito de pasar por toda la primera ronda, aunque sea rápidamente para entender lo que pasó, qué nos sorprendió, escuchar opiniones. Colo, sos una persona que tiene muchas opiniones, por lo general, sobre todo de fútbol americano, así que nos vamos a dar ese lujo. No sé si querés empezar por algún lado en particular o si querés que hagamos directamente un deep dive en los primeros 32 picks de este draft 2026 y vamos frenando y conversando en lo que te parece. ¿Te lo ves bien? Me parece una gran idea, Ale. Fabulosa, Bien. no sé de dónde la sacaste. Me la tiró el productor por soñaste. cucaracha. La soñé, fue una revelación. Moisés me dijo que. En fin, a ver, vamos a pasar de largo de lo más obvio del mundo, que es el primer pick. Lo sabíamos todos desde, creo que se sabía desde que terminó el Super Bowl. O sea, no hay ninguna novedad. Sí. En todo momento desde se supo antes, te diría, desde que terminó la temporada regular y supimos quién tenía el pick número 1, ya sabíamos que iban a elegir. Sí, a ver, quedaba un poquitito de college ahí todavía como para llegar a ver si pasaba algo loco. Cuando terminó la temporada de college y Fernando Mendoza se coronó campeón colegial y además ganador del trofeo Heisman y todo lo que vino detrás, era evidente que los Las Vegas Raiders iban a contratar a su puesto quarterback franquicia del futuro, así que Fernando Mendoza es un Raider. De esa selección no hay mucho para decir, quizás podamos hablar después del resto de las selecciones de los Raiders, a ver cómo eso empieza a componer un equipo, que es algo de lo cual hasta hace muy poco estaban muy lejos los Raiders, ¿no? De ser un equipo, quiero decir, evidentemente le faltaban muchas piezas, sobre todo esta posición, cubierta esta posición y sin ninguna sorpresa podemos avanzar del pick número 1 porque era lo que todos esperábamos. En la selección número 2, los New York Jets tomaron una decisión que ya se había comentado en el episodio anterior con Aus Espósito, la decisión segura, ¿no? Necesitaban refuerzos en muchas posiciones, evidentemente. Claramente la posición de edge, cuando ya no tenés un quarterback, la segunda posición más premium de esta liga, la posición de edge, y claramente era algo que tenían que fortalecer. Podían ir por el upside de un Arbel Rizzi, fueron por la garantía, la seguridad y la producción garantizada de un David Bailey de Texas Tech, que es un tipo que terminó el año pasado con 14 sacks y medio, que te garantiza que eso va a funcionar, no te estás arriesgando a nada. Así que los Jets, curiosamente, ¿no? Es loco lo que voy a decir, pero los Jets hicieron lo más sensato. Sí. No estamos acostumbrados a que pase eso. Ahora, no, y hasta acá un poco lo que se esperaba, ¿no? Hasta acá no mucha sorpresa. Pero enseguida
le tocó el turno a los Cardinals y no voy a decir que patearon el tablero porque se venía hablando sobre todo las últimas semanas, la última semana empezaron a aparecer reportes de que los Cardinals estaban interesados en Jeremiah Love, running back de Notre Dame, uno de los talentos elite, de los pocos talentos elite de este draft. Los Cardinals no son necesariamente un equipo que tenga un agujero grande en la posición de running back. Recordemos que tienen en su roster a James Conner, a Tyler Algier. Están bastante cubiertos, digamos. Que lo contrataron a Taylor Algier este año, ¿no? Se viene la gran Villan Robinson 2.0, evidentemente, con Jeremiah Love. Pobre Algier. Lo cierto es que los Cardinals no pudieron resistir la tentación de agarrar el juguete más lindo de todo el draft, porque claramente Jeremiah Love es eso, es ese tipo de jugador que puede jugar tanto los 3 downs como running back, puede darte una opción en el pase, digo, es un tipo muy, muy, muy completo y muy versátil, y los Cardinals fueron por ese lado, fueron por el talento, fueron por el nombre, ¿no? El nombre que vende camisetas. ¿Quién vende camisetas en los Cardinals hoy? Buda Baker. Bueno, ahí Evidentemente. diste con un punto clave, Ale, y si querés ahora podemos mezclar un poquito de opinión con un poquito de información, o más que información, rumores, porque esto no es información, pero un poco el run que había con respecto a esta selección fue que alguien que no es el general manager y que no es el head coach entró a la sala de draft room, o draft war, como lo quieran llamar, y dijo, señores, vamos a seleccionar a Jeremiah Love. Acá no hay muchas dudas. Como vos decís, necesitamos un jugador que entusiasme a la gente, que venda camisetas, que sea un poco la insignia del equipo. Como decís, si hoy tengo que poner un póster en el estadio, ¿a quién pongo en ese póster? No tenés a quién poner. Y necesitan los Cardinals un ídolo. Y la realidad también es que ahora sí meto un poquito de opinión. eh, podía ser tranquilamente considerado el mejor jugador del draft. Obviamente, que pasa es un running back. Entonces, hay muchas dudas acerca de seleccionar un running back tan alto en el draft. De hecho, escuché por ahí, y parece que es así, va a ser el running back mejor pago de toda la NFL, a nivel Ujú. contrato total y a nivel plata garantizada total. 50 palos garantizados. Nunca un running back ganó tanto en la liga. Eso te habla de lo que son los contratos de los running backs y del porqué de que los running backs no son tomados en esta posición, ¿no? No tiene sentido a nivel financiero, pero hay otras cosas que lo hacen tener sentido. También se rumoreaba que los Tennessee Titans podían llegar a tomarlo si es que no lo tomaban los Cardinals. A mí me parece que los Cardinals están mejor parados para tomar un Jeremiah Love porque tiene una mejor estructura a su alrededor. ¿Qué pasa? No tienen el quarterback, obviamente, pero también sabíamos que no lo iban a encontrar en este draft y que no lo iban a encontrar este año. La apuesta de los Cardinals es el quarterback, seguramente encontrarlo en el draft el año que viene. Veremos si tienen el capital suficiente como para tomarlo o cómo se arreglan en esa posición, porque esa es la gran incógnita en definitiva. Todo bien, pero si no tenés un quarterback no vas a llegar muy lejos. En definitiva, hay cosas que me hacen pensar que estoy de acuerdo y hay cosas por las que no estoy tan de acuerdo, pero está mal, pero no tan mal. Te quiero decir varias cosas. Primero, más respeto con Jacoby Brissett. ¿Eh? Segundo, también Pero no se levantaron, presentó a los entrenamientos. también levantaron un quarterback en este draft. Ya no me acuerdo ni quién. No fue Carson Klubnik, no, Beck. Carson Carson Beck Beck, en el primer tercera pick de ronda. tercera ronda. No va a ser el Y quarterback del futuro de los Cardinals. todo esto son chistes. Ahora sí, hablando una sola respuesta seria a todo lo que dijiste. Financieramente sí tiene sentido. Porque claramente, si Jeremiah Love es un difference maker, es un tipo que va a resetear el mercado cuando le toque firmar un nuevo contrato dentro de 5 años. Y va a haber varios reseteos de contrato y de mercado, porque eso pasa constantemente en esta liga. Entonces, hoy lo ves, es el running back mejor pago, pero dentro de 2, 3 años no va a ser el mejor pago. Va a tener un contrato novato muy accesible para un tipo que puede ser la estrella de tu ofensiva y no va a estar tan fuera de serie. Hoy es un montón la plata, son creo que 15 palos por año, una cosa así, está a nivel Saquon, pero digo, dentro de 2 años va a ser viejo ese precio y está bien. No me parece, si es una superestrella, como parece que puede ser, no es una locura pagar eso. Vos y yo somos acá muy defensores de la posición de running back. Estamos un poco en contra de la liga en el No, sentido de no querer pagarles. Entonces, a estamos de favor. acuerdo, Ale. Pero a ver, digamos, entiendo lo que decís. Pero la misma lógica esa te dice, vos tomando a Jeremiah Love en esta posición, estás de alguna manera poniéndote en una posición equivalente a nivel financiero a contratar el mejor running back disponible en el mercado. O ni siquiera el mejor running back que hay. O sea, Sí. le estás pagando lo mismo que le pagás a un Christian McCaffrey, a un Derrick Sí. Henry, a un Saquon Barkley. En cambio, si vos seleccionás, ponele a un wide receiver elite o a un edge elite, le estás pagando un cuarto de lo que se le paga al mejor jugador de esa posición. Ese es un Por poco lo, el punto. por lo mal pago que están los running backs.
Que se haga justicia. Bien, seguimos adelante, pick número 4, y acá sí se empezaron a romper las cosas, porque lo de Jeremiah Love se había hablado un poquito, más o menos. Lo de Carnell Tate a los Tennessee Titans en el pick número 4 no se lo esperaba ni Carnell Tate. Y acá no, nos caímos todos un poquito de orto de la silla, ¿no? No sé. Sí. Yo, veredicto, mal. Ese es mi veredicto. Mal. ¿Mal? No estoy de acuerdo. Sí, no estoy de acuerdo. Bien, No estoy de ¿por acuerdo. qué? Porque estos Tennessee Titans tienen muchos problemas, y el más acuciante de todos no es ni por casualidad la posición de wide receiver, en la cual aparte ya invirtieron 2 picks más o menos altos el año pasado. Recordemos Chimeredike y Eli Manor son los 2 picks del draft del año pasado, creo que fueron segunda y tercera, segunda y cuarta ronda. Tipos que aparte demostraron jugar bastante bien el año pasado, no fueron malos. Lo que fue malo fue todo el resto de esa ofensiva, fundamentalmente la línea. Sí, y vos tenés a Cam Ward, que es un tipo que está entrando a su segundo año después de haber pasado un primer año con una cantidad casi récord de sacks recibidos. Me parece un despropósito invertir ese pick en un wide receiver. Me decís, che, ¿era muy alto para levantar un liniero? Bárbaro, vendelo, andate un par de picks más para atrás y levantá linieros. Me parece un desperdicio invertir aparte en un tipo como Carnell Tate, que no es que está entrando a la liga. Después pasan las cosas que pasan y siempre puedes comerte un bust, pero no entra a la liga con el hype que entraba Marvin Harrison Jr., que entraba Malik Neighbors. No. Ninguno de los wide receivers de esta clase entra con ese hype. Entonces, un pick número 4 en un tipo que no es tu necesidad más urgente, no me parece una buena idea. Tenés un punto, yo voy a un poco hacer la contraparte, ¿no? Porque para eso estamos, para estar en desacuerdo. Por supuesto, maestro. Por eso nos pagan. Dentro de todo, tomar un wide receiver que vos, es verdad, no es elite, no es un Malik Neighbors, no es un Ja'Marr Chase, no es un Justin Jefferson, a priori. Es más un wide receiver, posiblemente su techo sea más un wide receiver 1B, un Jalen Waddle, un Devonta Smith. Digo, en general, salvo este caso, justo mencioné un jugador que los Broncos pudieron adquirir sin haberlo drafteado. Digo, en general son jugadores que no conseguís en agencia libre, que si lo querés conseguir vía trade te cuestan muy caro, como le costó a los Broncos, una primera ronda pagaron a los Broncos, ¿no? O sea, no es que les costó barato. Pero un pick 30. Sí, está bien. Creo que los Broncos hicieron un gran deal con eso. Pero digo, en general, no conseguís un jugador top en esa posición. Top, me refiero a top 15, top 20, no es un top 10, estamos de acuerdo. Y me parece que todos los wide receivers que vos tenés, por más que sean quizás promesas, ninguno te asegura nada. Digo, Calvin Ridley, la verdad es que hace 4 años que no tiene un buen año. Wan'Dale Robinson es quizás un buen 2/3, pero tampoco es un wide receiver 1. Ayo Manor y Di, que sí, está bien, tuvieron buenos años, tienen que demostrarlo. Tampoco me parece que sean jugadores que te aseguren nada. Y yo creo que siempre es bueno incorporar buenos wide receivers. Digo, podrían haber tomado un liniero ofensivo que quizás tampoco funcionaba. Digamos. Hay muchos linieros ofensivos tomados en primera ronda y tomados top 10 que finalmente no anduvieron muy bien, incluso por ellos mismos en los últimos años. Entonces, digo, no. Puede ser que no sea lo ideal, pero no me parece mal tampoco. Me gusta y salieron un poco del molde y no está mal. Sí, no estoy para caerles y decir qué desastre que hicieron, pero digo, me pongo el saquito de general manager y no hubiese hecho eso. Pero sí, está bien, entiendo tu punto y puede tener una cierta defensibilidad. Hablando de defensibilidad, los que hicieron un buen movimiento en su defensa con el pick siguiente, el pick número 5, fueron los New York Giants, que tuvieron la suerte de quedarse sentados y que les caiga potencialmente el talento más distintivo de toda la clase. Potencialmente, decimos porque es un tipo que tiene poca experiencia y poca producción total en college, pero Arbel Rizzi llega con unos skills atléticos que son inenseñables. Es un monstruo el tipo, es una máquina. Tiene la capacidad y tiene el techo posible de ser quizás el mejor jugador de este draft. No es mi opinión, es la de muchos scouts. Simplemente la incógnita es si efectivamente va a tocar ese techo o si nunca va a llegar a desarrollarse. Pero los Giants, de la mano de John Harbaugh, que es un tipo que puede perfectamente desarrollar jugadores, se hicieron con los servicios de Arbel Rizzi en el pick número 5. A mí este pick me encantó. No tengo mucho para felicitarlos porque les cayó. Digo, hicieron lo lógico. Te cae ese jugador, lo tenés que agarrar. Pero bueno, lo hicieron. Podrían haber hecho una gianteada tranquilamente. Joe Shane sigue draftando bien. Nosotros somos defensores de Joe Shane y Joe Shane sigue drafteando bien. Sí, Un buen pick. hoy leí un tuit que no sé cuándo las tiene, pero decía que había rumores que podía ser despedido esta semana. Joe Shane me parecería una locura, pero es lo que leí. Bueno, a ver, este pick de Arbel Rizzi. A mí también me gusta, me parece que está bien, eligieron Best Player Available y no hay nada para reprocharle si tiene un techo tremendo Arbel Rizzi.
Hay un par de cosas que me generan dudas. Quizás no acerca de Arbel Reese, sino del draft en general de los Giants. Me adelanto un poquito, después en el pick número 10 tomaron a Francis Mauigoa, que fue el primer tackle tomado en el draft. Dicen que por ahí lo mueven a guardia. El problema que tengo con la selección esta es, recordemos lo que hicieron los Giants en la semana previa, ¿no? Tradearon a Dexter Lawrence. Su tackle defensivo quizás uno de los mejores de la liga. Recordemos también lo que fueron los Giants contra la carrera del año pasado. Si vos jugaste Fantasy y tu running back jugaba contra los Giants, lo ponías, no importa si era el 2, el 3, el 4 de tu equipo, vos sabías que ese running back iba a tener el mejor partido del año contra los Giants. Digo, Arbel Reese, para que te haga sentido hoy, lo tenés que poner de linebacker interior, que es la posición que más jugó él en college. Porque un poco lo que se dice es, y lo interesante sería pasarlo un poco al edge, ¿no? Pasarlo al costado y hacer un poco una conversión tipo Micah Parsons, donde explotas un poco más el techo del jugador. Los linebackers interiores no son tan valorados. Pasa algo parecido con los running backs del otro lado. No quiere decir que no sea bueno tener un linebacker interior elite. Lo que pasa es que por ahí no sé si lo tomás en un pick número 5. Un Y en poco todo esa es la caso, duda que me si genera. querías un linebacker interior elite, te quedás con Sonny Styles, que en ese sentido es un linebacker Mike puro, que era el Entonces pick que ahí es parecía donde que iban a tengo. hacer, sí. Exactamente. Entonces ahí es donde tengo un poco de dudas con esta selección. Digo, eh, no sé cómo van a resolver el problema este año. Un defensive tackle no tomaron hasta la ronda 6, con lo cual podés considerar que es un tipo que es totalmente a desarrollar y una gran incógnita, no es un tipo que vos esperás que juegue y mucho menos de titular. Entonces digo, el problema lo seguís teniendo. No quiere decir que 2 años seguidos tu defensa sea igual, seguramente va a ser otro esquema defensivo, hay un montón de cosas que pueden cambiar. Son las dudas que me dejó este pick. A mí me gusta porque habla de apuesta fuerte. Habla de unos Giants que creen en lo que tienen y van por más, ¿entendés? Un No van a... exceso de, Bueno, de sí, linebackers exteriores. sí, tienen una cantidad de gente para llegar al quarterback. Tienen a Brian Burns, tienen a Kevin Thibodeau, que seguramente termine tradeado. Tienen también a Abdul Abdul Carter. Carter. Están cargados. A mí me gusta ir por potente, ir por más peleador y también ir por potencial. Pero bueno, veremos qué sucede con ese pick con el tiempo. Hasta ahora el análisis es, o sea, creo que no se lo puede calificar mal. Yo lo califico bien por una cuestión espiritual. Esquemáticamente No, estoy más de no, mal acuerdo no con lo vos. calificó. No lo calificó mal. No lo calificó. Estoy de acuerdo. Llegamos al pick número 6 y aquí ocurre el primer trade de la primera ronda. Y es un trade que llamó un poquito la atención cuando se enteramos que los Cleveland Browns vendían su pick. Eso no fue lo sorprendente porque era bastante de esperarse que lo vendieran. El comprador llamó un poco la atención. Fueron nada más ni nada menos que los Kansas City Chiefs, que subieron hasta el pick número 6 para llevarse a Mansour Delane, el que era considerado a nivel consenso el mejor cornerback de este draft. ¿Sabés por qué me llamó la atención este movimiento? Porque es la clase de movimiento que hace un equipo más chico. O sea, subir al pick 6 para llevarse un cornerback que tampoco es un talento elite. Era el mejor de la clase, el mejor de la clase. No estamos hablando de un Pat Surtain, no estamos hablando de un Sauce Gardner. Raro, o sea, está bien, la explicación es clara, los Chiefs estaban agujereados por todos lados porque habían entre el trade de Trent McDuffie, que Jalen Watson se había ido, estaban agujereados en la posición de cornerback, pero bueno, sonó un poquito desesperado el movimiento en el momento. Sí, en el momento sí. Después un poco con las informaciones que fueron saliendo hay un par de cosas que le dan un poco más de sentido a este movimiento de los Chiefs, porque claro, la lógica es, ¿por qué no esperaste al 9? Supuestamente por los equipos que drafteaban después de los Chiefs, daba la sensación que Mansour Delane también iba a estar disponible en el 9. Los Chiefs tuvieron que dar una tercera y una quinta para subir hasta esa posición. Un par de cosas que salieron. El propio jugador, Mansour Delane, declaró, cosa que obviamente tomémosla con pinzas, que parece que los Washington Commanders iban a tomarlo con el pick número 7. No sabemos si es verdad, pero bueno, quizás los Chiefs tuvieron algún rumor y no quisieron arriesgarse. La segunda cuestión que le da bastante sentido a este pick es lo que pasó con quien estaba considerado el cornerback 2 de esta camada de draft, que es Sherman McCoy, que aparentemente los equipos se enteraron de un problema médico que tenía y eso hizo que caiga, de hecho cayó hasta la cuarta ronda, con lo cual claramente los equipos dijeron, che, yo no lo quiero ni tocar a este jugador, por más que fue quizás en el 2024 el mejor corner de la clase por escándalo. Después se lesionó en el 2025 y parece que la lesión es más grave o parece que tiene un problema en la otra pierna, un sobrehueso, algo realmente que puede generar que el tipo quizás no juegue nunca a ese nivel, por lo que dice. Entonces,
había tanta diferencia entre el cornerback 1 y el cornerback 2 y los Chiefs dijeron, no me puedo quedar sin el cornerback 1. Me parece que ese era el plan desde el principio. Los Chiefs, desde que tradearon a Trent McDuffie a los Rams, que sabían que tenían a este jugador en la cabeza y lo querían sí o sí, me parece fue eso, asegurárselo y no arriesgar. Sí, a todo. Me parece un movimiento más de equipo chico. Insisto en el punto, ¿entendés? Es como No, hay más medio... teniendo a Steve Spagnuolo, uno dice justo el Spags, que es el gurú de encontrar talento, sobre todo en esta posición, en rondas más bajas y de desarrollarlos. Pero bueno, a ver, cuando los Chiefs quieren una posición, la buscan con todo. Hubo un draft, no me acuerdo cuál, creo que 2022, que agarraron 5 corners en el mismo draft, digamos. Bueno, Sí, sí, es verdad. querían llevarse un corner en este draft. Y lo hicieron. Bien, te anticipaste un poquito del pick siguiente, que es el pick número 7 de los Washington Commanders. Por ahí los Commanders querían un cornerback, querían a Delane. Delane se fue a los Chiefs. De pronto a los Commanders les pasó algo similar, creo yo, a lo que les pasó a los Giants, les cayó un jugador ahí, encima de la falda que no podían rechazar. Estamos hablando de Sonny Styles, un linebacker brutal. En la mesa de transmisión del draft de No Huddle lo comparábamos, no lo comparábamos, pues no sé si es el tipo de jugador específicamente, pero funcionalmente todo el esquema con lo que fue Bobby Wagner para estos Commanders los últimos años. Es ese capitán, es ese tipo. Todos los scouts, todos los reports de scouts de Sonny Styles hablaban, más allá de su increíble talento físico, de sus condiciones y todo, hablaban puntualmente de su cabeza, de su capacidad para ser el Green Dot, el capitán de una defensiva. Es el quarterback de una defensiva, es un jugador muy importante más allá de su skill set particular jugando, y Sonny Styles venía con este pedigrí. Entonces, esa función en esta defensiva de los Commanders que la venía cumpliendo Bobby Wagner, que está cada día más grande, tiene todo el sentido del mundo. Es un jugador de los mejores de la clase. Me parece que los Commanders no podían errarle y por suerte no erraron. Sí, completamente de acuerdo. Creo que sabían que iban a buscar un jugador defensivo. Creo que dijeron, el mejor jugador defensivo que me caiga en esta posición lo agarro. Fue Sonny Styles y no dudaron. En el pick siguiente, los New Orleans Saints. Esta fue mi primera pegada cuando me senté en la mesa y dije, yo creo que van por. Y fue un poco una sorpresa, porque en realidad los Saints tienen unas cuantas necesidades. Este roster, recordemos, del roster que había dejado Sean Payton en la era de Drew Brees, era un roster muy envejecido, con el cap siempre en rojo. Entonces, hace varios años que no incorporan nada demasiado rutilante y que tienen necesidades por muchos lugares, sobre todo porque se les envejecen muchos jugadores importantes. Una de las posiciones fundamentales que pensábamos que iban a abordar era la de la línea defensiva, la posición 10. Recordemos que están perdiendo jugadores de Mario Davis, Cam Jordan, son tipos muy grandes. Entonces, evidentemente hace falta un reemplazo ahí. Pero no. Fueron por el otro lado, fueron por el argumento de creemos en Taylor Show y para realmente ver si Taylor Show es lo que creemos, tenemos que darle más armas. Porque detrás de Chris Olave, que es una conmoción ambulante, no tenemos prácticamente nada en la posición de wide receiver. Entonces fueron por Jordan Tyson, el que para mi amigo Darío Cole Spanier era el mejor wide receiver del draft. Sí, con lo que acabas de decir no tengo que explicar lo que me encanta esta movida para los Saints. Me parece que es una excelente decisión. Todo lo que pienso acerca de tomar wide receivers temprano en el draft, ya lo dije cuando hablamos de Carnell Tate, y me parece que de repente es una ofensiva que empieza a tener otro color, porque recordemos, agregaron a Travis Etienne en la pretemporada y tienen una línea ofensiva decente. Y si Tyler Shock sigue desarrollándose en el quarterback que mostró ser el año pasado y realmente esto evoluciona y de repente tenés una ofensiva muy interesante, ¿no? Me parece que Kellen Moore está armando algo que puede ver sus frutos este año. A mí el trío wide receivers de Chris Olave, si se mantiene en cancha, Jordan Tyson y Devon Vélez me parece un triazo espectacular y comandado por Kellen Moore, que es un tipo muy bueno en el juego aéreo, muy bueno. Recordemos lo que logró en su momento en la ofensiva de los Cowboys. Puede ser muy interesante, muy interesante. Bien, pick número 9, Cleveland Browns, que habían obtenido esta posición en el trade que hicieron con los Chiefs, fueron los primeros en tomar un liniero ofensivo, no un tackle en este caso, sino un multiliniero ofensivo. Sí, está listado como tackle, pero Spencer Fano es un tipo que ha jugado en su carrera de college en las 5 posiciones y que tiene versatilidad para las 5 posiciones. De hecho, lo más probable es que los Browns lo utilicen en el centro. Sobre todo también porque muchas veces para linieros ofensivos novatos es mejor arrancar por no la posición de centro, perdón. Como guardia. Como guardia, ¿no? En el medio de la línea ofensiva y no en los extremos. Para cualquier liniero ofensivo novato siempre es un poquito más
ameno arrancar por adentro y no salir directamente a jugar como tackle, que te enfrenta a Micah Parsons y a Max Crosby, a tipos que te pueden arruinar la vida. Así que Spencer Fano va a ser el nuevo liniero comodín de los Browns. Vamos a ver cómo lo ponen. A favor de este pick hay un clip viral mío que lo defiende. Exactamente, lo anticipaste también. Sobre este pick, lo único para agregar es un poco, me gusta siempre ver la estrategia de los equipos, ¿no? A mí me da la sensación de que los Browns decidieron que iban a bajar cuando los Titans tomaron a Carnell Tate. Yo creo que los Browns llegaron a esta primera ronda diciendo, me voy con un tackle y un wide receiver. Tenían 2 selecciones en esta primera ronda. Lo que no sabían todavía era qué iban a elegir primero. Si primero tackle y después wide receiver, o si primero wide receiver y después tackle. Yo creo que si estaba Carnell Tate ahí, en el 6 se hubiesen quedado y lo hubiesen elegido. Al ver que lo seleccionaron, ahí decidieron hacer trade down y dijeron, bueno, voy a elegir uno de estos tackles ofensivos en el pick número 9. Según mi punto de vista, les ayudó la suerte, porque era mucho mejor decisión hacer esto que hicieron que tomar a Carnell Tate y después quedarse con un liniero de baja calidad. Siempre. Siempre voy a estar más a favor de draftear un liniero, por más que sea aburrido y poco sexy. Me parece siempre mejor un liniero elite y un wide receiver bueno que un liniero bueno y un wide receiver elite. Lo decimos siempre. Una línea ofensiva es tan buena como su eslabón más débil. Entonces, siempre que vos tengas pisos altos en tu línea ofensiva, a todo tu equipo le das más chance de funcionar. Pick número 10, y seguimos con línea ofensiva, ya lo anticipaste hace un ratito, los New York Giants, que volvieron a seleccionar esta vez con el pick que habían obtenido en el trade que hicieron con los Bengals por Dexter Lawrence, se llevan a Francis Mauigoya, offensive tackle de la Universidad de Miami. Bien, Jackson Dart estuvo corriendo por su vida. Bien, no. Sí, no, bien, pero hay un tema con este pick. Lo ¿Vos que viene viste después. vos viste la reacción de Malik Neighbors, wide receiver estrella de Nueva York, que estuvo en el podcast de Micah Parsons en vivo, reaccionando a los picks? Siempre nos da un montón de material el podcast de Micah Parsons, me parece fantástico. Vos, no sé si viste la reacción, si no te la cuento. No lo vi, contámela. Contásela a la audiencia, de paso. Bien, la reacción en realidad se termina de consumar. Primero es un lamento, un puteadas al aire, todo lo que te puedas imaginar. Pero realmente se termina de consumar la reacción en el pick siguiente. Porque qué jugador quería en su equipo y no en contra a Caleb Downs, ¿no? Y cuando, perdón que me adelante, pero bueno, en el pick siguiente los Cowboys tradearon con Miami para tomar a Caleb Downs, el safety de Ohio State, por muchos considerado el mejor jugador del draft. Obviamente al ser safety cayó un poco, pero cuando los Cowboys seleccionan a Caleb Downs, realmente es tremendo el lamento de Malik Neighbors y dice, no puedo creer que tengo que volver a jugar contra este tipo. O sea, eso un poco te da la pauta del nivel de jugador que tenés del otro lado, ¿no? Recontra. Si yo soy general manager, la opinión de Malik Neighbors sobre a quién tengo o no tengo que draftear, me la paso por el culo. Con todo el respeto por Malik Neighbors, que es un talentoso, él tiene su sesgo de su posición, de lo que él piensa, de lo que él prefiere, y por supuesto no va a querer tener que enfrentarse 2 veces por año, como le va a pasar ahora a Caleb Downs. Los Giants perfectamente podrían haber drafteado a Caleb Downs, y estaba perfecto, y los hubiésemos aplaudido. Yo creo que de parte de John Harbaugh sabemos que hay una filosofía muy importante en las trincheras, y reforzar la línea ofensiva a los Giants es también una necesidad. Si bien no estuvo Jackson Dart corriendo tanto por su vida como lo vimos en el caso de Cam Ward, creo que a un quarterback de segundo año en el cual tiene una flecha de desarrollo positiva lo tenés que acompañar. Lo tenés que acompañar. Caleb Downs no le servía en nada a Jackson Dart, ¿sí? Francis Mauigoya, sí. Muy No, bueno. y tenés razón, Ale, y no hay nada de tu lógica que sea reprochable. La duda o sea, de vuelta, a mí me entra esta duda, porque ¿quién te asegura que Francis Mauigoa vaya a ser después un liniero ofensivo competente? No te lo asegura nadie. Y de alguna manera Caleb Downs tenés otro tipo de certeza que el tipo va a funcionar en la NFL, que se va a trasladar muy bien sus habilidades a la NFL. Entonces, digo, si después este tackle ofensivo no te funciona, como no te funcionó Evan Neal, que lo tomó en el pick número 7 hace un par de años, digo, y vos te perdiste tener un jugador elite que te podía realmente hacer que tu defensa cambie de un día para el otro, sumarle a Arbel Reese ahí y tener un impacto inmediato en este equipo que lo necesita como el agua, te vas con otra sensación del draft. Mirá si te vas con Arbel Reese y Caleb Downs. Digo, es otra cosa. Argumentos razonables, ¿eh? Argumentos razonables.
está bien. Sobre todo que no te lo tome tu rival divisional. Eso es lo duro y avancemos. Pick número 11, los Dallas Cowboys que tenían el 12 tradean con los Dolphins, le dan a cambio a los Dolphins su primera, que era la número 12 en lugar de número 11, más 2 quintas, 177 y 180. Toman a Caleb Downs, como decías, uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador por consenso del draft. Excelente movimiento para los Cowboys, ya no hablemos de los Giants, hablemos para los Cowboys. Excelente movimiento. Jerry Jones lo hizo una vez más, muy inteligentemente, se quedó quietito. Para mí es como, yo no me muevo, que nadie diga nada. Y cuando vio que estaba ahí, saltó como el gato arriba del ratón, tiró un par de quintas rondas y se quedó con el mejor jugador en términos libra por libra, como se dice, del draft. Así que bravo por Jerry y bravo por los Cowboys, que les hacía mucha falta este refuerzo, no solamente en la secundaria, sino en la defensiva como un todo. La defensiva de los Cowboys el año pasado, recordemos, fue prácticamente ofensiva a la vista, fueron realmente un desastre, fueron mejorando con el correr del año, hay que decirlo, pero fue realmente la debilidad del equipo. Traer a Caleb Downs automáticamente mejora toda tu defensa. Mejora toda tu defensa ya solamente desde lo espiritual, de tener a este tipo, de decir, che, ahora el mejor jugador defensivo de este año es nuestro. Bueno, buenísimo, es un montón. Es casi que el candidato garantizado a Defensive Rookie of the Year, así que bien por los Cowboys, perdón. Pick número 12, que fue el que los Dolphins obtuvieron en ese intercambio con los Cowboys, toman al tackle Kadyn Proctor. Y acá cuesta un poquito más, porque Kadyn Proctor tiene condiciones para ser un gran tackle en la NFL. Tiene. ¿Es hoy un tipo que esté listo para ser un gran tackle en la NFL? No. ¿Los Miami Dolphins son un equipo que esté para competir ahora y a un tackle de distancia de ganar? Tampoco. Entonces, ¿es un proyecto? ¿Proyectaste qué? Bueno, está bien. Ahí está, me parece que esa es la explicación. O sea, realmente Miami es un equipo que no está drafteando ni para este año ni para el año que viene. Lo tienen recontra claro. Todas las señales que nos dan nos muestran que saben que van a ser malos durante 2 años y casi que quieren ser malos durante 2 años y volver a draftear alto durante un par de años y armar un equipo para que de acá, no antes de, te diría, 2028, pueda volver a competir. Y me parece que están tomando buenos pasos. Puede ser discutible, lo más discutible, si querés, es justamente que tenías a Caleb Downs ahí y lo podrías haber tomado, pero también de alguna manera es desperdiciar un poco a Caleb Downs sabiendo que va a estar corriendo de un lado para el otro en una defensa que le faltan 25 millones de piezas, con lo cual no me parece mal agarrar un tackle ofensivo, un tipo que tiene mucho potencial, que también lo puedes hacer jugar en diferentes lugares de la línea y que atléticamente es una bestia. De hecho, nos reíamos con Agus cuando hablábamos de este jugador, pero es verdad, lo usaron un par de veces con pases pantalla, literalmente, sí, literalmente. En jugadas importantes contra equipos importantes. De hecho, en la jugada que Ty Simpson, mira, los tres juntos los tengo ahí, Ty Simpson le da un pase a Kadyn Proctor y Kadyn Proctor lo pasa por arriba a Caleb Downs, en una jugada. Hermoso. Con lo cual, digo, tampoco me parece mal, digamos, una pieza que para pensar en el futuro de Miami, siempre un liniero ofensivo, como vos ya lo explicaste, así que no me parece mal. Bien, pick número 13, hemos hablado largo y tendido de este pick en nuestro episodio de emisión especial de Falso Blitzeo de hace un par de días. Los Rams de Los Ángeles meten un batacazo absoluto y con el pick que habían obtenido de los Atlanta Falcons el año pasado, cuando vendieron su pick de primera ronda, se llevan a Ty Simpson, quarterback de Alabama, un tipo que por consenso, con suerte, era para levantar en los últimos picks de la primera ronda si querías aprovechar la extensión de quinto año. Por talento, una segunda ronda, algunos te decían tercera. Pick número 13. Los Rams, que tienen a Matthew Stafford a la cabeza, no es que es un equipo necesitado de quarterback ni mucho menos, van por Ty Simpson. Obviamente, la comparación es clara, es el modelo Jordan Love, es el drafteo para desarrollar y tener un plan de sucesión. Mucha gente discute si Ty Simpson tiene el talento necesario para hacer ese plan de sucesión, pero bueno, claramente se entiende lo que están haciendo Les Snead y Sean McVay. Según algunos, Sean McVay no está tan de acuerdo, pero ahí está. Para mí no. Con el correr de los días, digamos, lo dije cuando hicimos el falso blitzeo, que lo hicimos un poquito más largo. Si quieren, vayan a escuchar el capítulo que nos explayamos un poquito más. Pero viendo lo que pasó después, yo mantengo, incluso refuerzo mi posición, que para mí Sean McVay no estaba de acuerdo. O sea, para mí hubo un desacuerdo fuerte entre Sean McVay y Les Snead, por más que después salieron a decir que no, por más que después Sean McVay salió a decir que en realidad quería un poco aparentar no muy entusiasmado por respeto a Matt Stafford.
no me la creo. O sea, hay veces que las cosas son más simples de lo que parecen y la expresión corporal del tipo era muy transparente y no dejaba dudas. No estaba de acuerdo con este pick. A Sean McVay no le gusta desarrollar quarterbacks. A Sean McVay le gusta agarrar quarterbacks ya desarrollados y ponerlos a jugar en su sistema. Y le gusta ganar partidos y ganar Super Bowls. Eso es lo que le gusta a Sean McVay. Y si Matt Stafford dentro de 2 años se retira, va a haber un montón de jugadores que van a querer jugar para él. Por ahí Baker Mayfield vuelve a jugar para él. Por ahí lo agarra un Sam Darnold después de un par de años, digamos. No le van a faltar candidatos. No va a jugar Ty Simpson de titular bajo Sean McVay. Firmalo donde quiera, sale. Este pick es un sinsentido y se pierden de tomar un jugador clave que le podría haber ayudado mucho este año. Un wide receiver, un tackle, un guardia, un edge. Si querés estaba Ruben Bain. Cuando los Rams queden afuera nos vamos a acordar de este pick. Te digo una cosa, ¿cómo sirve la perspectiva del tiempo, no? Porque ahora que bajó la espuma y me decís todo lo que decís, 100% de acuerdo. Tenés razón, tenés razón. No creo que nunca Ty Simpson juegue un snap como titular para Sean McVay. Tenés razón, ¿eh? Es sensato lo que dijiste. Yo creo que el día que se retira Stafford, se retira McVay, se va a los Rams. No se queda con Ty Simpson, ni en pedo. No se queda a pelearla, no se queda de mamaluchona. Dice, no, arreglésela con este pelotudo que draftearon ustedes, yo no tengo nada que ver. Está bien. Sigamos. Pick número 14. Los Ravens de Baltimore seleccionan al Olaiva Vega, o Vega Ioane, guardia de Penn State. Un pick racional, un pick inteligente, un pick a los Ravens, que nunca eligen mal. Tampoco te van a romper la cabeza necesariamente, pero nunca eligen mal. Y refuerzan la línea ofensiva que, recordemos, habían perdido al centro Tyler Linderbaum en la agencia libre, así que les venía bastante bien. Pick número 15, y aquí fue quizás uno de los últimos grandes espasmos del draft, porque Ruben Bain Jr., un edge de Miami, un tipo que había tenido, además de una medición de brazos cortos, un excelente año 2025, había sido fundamental en esa defensa de los Miami Hurricanes. El tipo cayó hasta el pick número 15, había tenido también una causa penal en el medio, más la media de los brazos, más. Bueno, una cosa llevó a la otra, los Buccaneers se lo encontraron, los Buccaneers, un equipo que andaba necesitando un poquito de ayuda en la presión del quarterback, un matrimonio hecho en el cielo, los Buccaneers hicieron pácate y Ruben Bain Jr. pasa a ser su nuevo edge. Creo que nada que discutir en este pick. Nada que discutir, creo que los Buccaneers habrán estado realmente saltando en una pata cuando vieron que les caía Ruben Bain. Se decía que querían tomar a Kim Messidor, que era su compañero en Miami, el edge que jugaba del otro lado, pero era el segundo edge. Y de repente les cayó el primero, nada, situación ideal. El que se puede discutir un poco es el siguiente. La selección número 16, la segunda selección en el día de los New York Jets, que teniendo tantas necesidades como tienen, fueron a tomar un tight end. Ok, consenso, mejor tight end del draft, un tipo que algunos llegaban a comparar con el tipo de talento de Kyle Pitts, o sea, el tipo de potencial, tipo de jugador, sí. El tipo de jugador, Kenyon Sadiq estoy hablando, pero los Jets tienen tight end. No era uno de los pocos agujeros que no había en ese roster, era esa posición. Ahora, el Colo me va a decir, bueno, pero vos tenés que darle armas a tu quarterback, Gino Smith necesita quien pasarle la pelota, que Garrett Wilson solo no puede. Está bien, de acuerdo, y es un gran jugador y el mejor en su posición del draft, y en un pick que muchos esperaban que ya no esté. Entonces, razones a favor, hay, te las doy. A mí me deja un poquito de preguntas. Digo, los Jets, está bien, ya hicieron lo sensato con su pick número 2, así que con el 16 se la tiraron un poquito más larga. Yo no sé si hacía falta esto, honestamente. A mí me gusta. A mí me gusta la selección. Me parece que los Jets hicieron mucho en agencia libre. Ya lo vamos a ver cuando repasemos un poco todos los equipos, uno por uno, todas las divisiones, como solemos hacer cuando baja la espuma en la pretemporada. Entonces, se pusieron en la posición adecuada para no tener que ir a draftear por necesidad del lado defensivo. Entonces, pudieron, con sus picks de primera ronda, darle armas, como decís, a Gino Smith. Y me parece que está muy bien lo que hicieron. A mí me gusta la movida. A Birra no, fíjate. A Birra no. A Birra no le gustó nada. A Kenyon Sadiq tampoco sé si le gustó. De hecho, cuando en el clip lo llama por teléfono Mucci, el general manager de los Jets, y no reacciona. Vos ves que no reacciona. Claro, pensó que era una joda. Hay tantas jodas ahora, tantas veces le pasó a los jugadores que lo llaman los equipos, cosa que no entiendo, porque no debería ser tan difícil si vos te
guardás el contacto del equipo que te puede llegar a llamar, si los equipos listan cuáles son los teléfonos de los que van a llamar, se termina la cuestión. Digo, no parecería tan difícil, pero bueno, debe ser más complicado de lo que pienso. Bueno, pensó que era una joda hasta que finalmente se dio cuenta que era verdad. No sé si se puso contento o no. Va a ir a Nueva York a jugar contra una de las peores franquicias de los últimos tiempos. Por ahora, la verdad que me gusta mucho lo que están haciendo los Jets. Están teniendo una muy buena pretemporada. ¿Qué me pasa? Bueno, no creo para nada en Aaron Glenn, pero me gusta lo que están haciendo. Me gusta lo que está haciendo Darren Mucci. 400 yardas y 2 touchdowns va a tener Kenyon Sadiq este año. Están los Jets, le tira pase Gino Smith. No. En fin. Bien. Llegamos así a la mitad del draft y por ende vamos a empezar a deslizarnos un poquito más rápido por los picks, porque no tenemos tanto para decir de algunos y cuando haya que decir nos frenaremos, por supuesto, pero aparte porque empiezan a ser picks menos sexy. Mira, pick número 17, por ejemplo, los Detroit Lions necesitaban reforzar su línea ofensiva y draftean a Blake Miller. Tackle de Clemson, para algunos un Tackle poquito derecho. un reach en esta posición. Te digo a medida que, y esto no me voy a hacer el experto porque no lo vi jugar, pero lo que vengo escuchando, de lo que escuché en los últimos tiempos de los tipos que saben, venía subiendo el stock de Blake Miller y además querían un tackle derecho particularmente porque están queriendo mover a Penny Sewell. Penny Sewell, gracias. A Penny Sewell de tackle derecho a tackle izquierdo, entonces le cerraba que haya jugado de tackle derecho. Y es un tipo, a diferencia de otros, que no es una de esas promesas. Es un plug and play. Es un tipo que ya viene de jugar 4 años de titular todos los partidos sin lesionarse. O sea, es un tipo que ya viene con el pedigrí para que lo pongas directamente y te olvides del lado derecho. En la misma conferencia con el pick 18, los Minnesota Vikings hicieron un pick un poquito más llamativo, porque este sí fue considerado un fue poco llamativo. más unánimemente un reach. Estamos hablando del defensive tackle de Florida, Caleb Banks. No estaba ni moqueado en primera ronda en prácticamente ningún mock draft. De hecho, en los boards era un tipo que estaba 34, 38, 35. Se lo tomaron con el pick número 18. Fuerte. Es un boom or bust. O sea, si vos mirás los mejores snaps de Caleb Banks, es un animal. Realmente vos decís, este tipo tiene que estar en el top 10 y después lo ves jugar un poquito más y claro, se manda algunas cagadas. Es un tipo que quizás con buen desarrollo puede llegar a ser un jugador, un Pro Bowl o quizás es un bust total. O sea, esas son las posibilidades. Bien, seguimos adelante. Pick número 19. Los Carolina Panthers levantan al tackle de Georgia, Monroe Freeling. Bien. Todo bien. Bien. Nada que decir. Tackle izquierdo, el tackle izquierdo por excelencia que había en este draft, por lo menos en la primera ronda. Está perfecto. Ahora, en el pick número 20, que pertenecía a los Dallas Cowboys, porque en realidad pertenecía a los Green Bay Packers, que se lo dieron a los Dallas Cowboys a cambio de Micah Parsons, hubo ruido. ¿Por qué, señores? Porque apareció el MVP de los General Managers, The GOAT de los General Managers. Estamos hablando de quién sino del señor Howie Roseman, que dijo, permiso, Jerry, hagamos un trade. Jerry Jones le dijo, oh, por supuesto, hagamos un trade, no hay ningún problema. Los Eagles le entregaron a los Cowboys su pick de primera ronda, que era el 23, una cuarta ronda, que era el 114, y otra cuarta ronda, que era el 137, a cambio de el pick número 20 y una séptima. ¿Qué hicieron con ese pick número 20 los Philadelphia Eagles? Ruido, porque draftearon a Makai Lemon, wide receiver de USC, que estaba visto por muchos como el mejor wide receiver del draft. Había mucha división de aguas con respecto a la posición de wide receiver. Lo cierto es que más allá de que fue un poco extraño verlo caer tanto a Makai Lemon, que hayan sido los Philadelphia Eagles quienes lo levantaron y que hayan hecho un trade para ir a buscarlo, no es que les cayó, dice un montón de cosas sobre la novela con A.J. Brown. Recordemos que A.J. Brown hace rato quiere ser tradeado, que sí, que no, que te la doy, que no te la doy, el rumor de que sean los Patriots después del 1 de junio para ahorrarse dinero, bla, bla, bla. Bueno, este movimiento de los Eagles creo que dice a gritos que A.J. Brown no va a jugar esta temporada en Filadelfia. Adhiero a todo lo que decís, pero lo más curioso es el trasfondo, cómo ocurrió este trade, cómo ocurrió esta selección. Estamos hablando, te digo, realmente de uno de los hechos más sin precedentes en la historia del draft. Nunca pasó esto que pasó en esta selección en particular. Lo que pasó fue que, claro, estaban on the clock los Dallas Cowboys. El pick número 20, como bien dijiste, era de ellos.
¿Quién seleccionaba después de los Cowboys? Los Pittsburgh Steelers. Por otro lado, pequeño o no tan pequeño detalle, eran los locales en el draft. Había 300.000 hinchas de Pittsburgh Steelers ahí mirando las selecciones del draft. La cuestión es que los Steelers ven que van a seleccionar los Cowboys, sabían perfectamente que los Cowboys no iban a ir por un wide receiver, entonces, ¿qué hicieron? Lo llamaron por teléfono a Mackay Lemon y le Se llama informaron, Mackay. ¿qué hace Mackay? Estás a punto de convertirte en un Pittsburgh Steeler. La típica conversación que tiene ahí el general manager, el head coach. Estaban ahí todos como locos, Mike McCarthy celebrando. Bueno, era una cosa ya, era una fiesta total el War Room de los Steelers, pero todavía estaban en el reloj los Dallas Cowboys. ¿Qué pasó? Los Eagles se enteraron, y después podemos discutir cómo se enteraron, si se enteraron porque vieron, porque están todos ahí, por ahí vieron que estaba hablando por teléfono. O sea, a ese nivel puede llegar. Quizás alguien se dio cuenta, che, lo están llamando, pero todavía están los Cowboys on the clock. Y en ese momento Howie Pillo levanta el teléfono, lo llama a Jerry. Tun, Lo tun. curioso de todo esto también es que Jerry haya accedido porque le están dando el jugador a su rival divisional. Jerry es un negociante, amigo, no tiene problema. Sí, sí. O también un poquito se la quiso poner a el nuevo head coach de los Pittsburgh Steelers, que es el ex head coach de los Dallas Cowboys. O sea, Sería muy el Jerry Jones trasfondo eso. de este trade es infinito. Hay muchísimas especulaciones que podemos hacer. Lo concreto es que los Steelers pensaron que lo tenían y mientras estaba hablando con los Steelers, Why is Philly calling? viene la Dice. gente y le dice, escúchame, cortá el teléfono porque te está llamando Filadelfia y te están tomando en este momento. Una locura Increíble. total. La verdad que, de verdad creo que esto algo así no se vio nunca. Así que fue realmente uno de los grandes momentos de Howie Motherfucker. Lo dijo Agus Espósito en la transmisión apenas sucedió. Howie lo hizo otra vez. Y sí, efectivamente, Y lo Howie va lo a hizo otra vez. seguir haciendo. Y lo va a seguir haciendo hasta que alguien lo mate, porque es realmente incontrolable. Así entonces, en el pick número 21, los locales, los Pittsburgh Steelers, tuvieron que conformarse, por decirlo de cierta forma, con draftear para su línea ofensiva, ya que Mackay Lemon no estaba, al tackle ofensivo de Arizona State, Max Ihenachor. Un tipo que no tiene tanto fútbol encima, no es No. un tipo experto, digamos, pero que tiene muchas condiciones físicas y que puede llegar a ser un home run para los Steelers, que siguen invirtiendo en su línea ofensiva hasta por fin darle un poco de forma, porque hace rato que no logran consolidarla del todo. La van mejorando de todos modos. Ujú. Desde la partida de Big Ben va mejorando lentamente, pero todavía le falta 5 para el peso, así que invierten ahí. Sí, recordemos que vos también lo mencionaste, ¿no? Broderick Jones, el tackle ofensivo que tomaron, ¿cuándo fue el Hace 2 año años. pasado? Hace 2 años. Está con una lesión grave, no se sabe si lo tuvieron que volver a operar, nos enteramos eso en la semana del draft, con lo cual tiene mucho más sentido que tomen una línea ofensiva. Quizás estaba lejos de ser best player available, pero bueno, cuando vos tenés que draftear por necesidad pasa eso, tenés que quizás ir a buscar un jugador que por ahí lo conseguirías en rondas más arriba, pero necesitas asegurarte la posición. Bien, una leve corrida desde el pick 22. Los Ángeles Chargers levantan a Kim Messidor, el otro edge de Miami, el que era compañero de Ruben Bain, que estaba moqueado en el 15 para los Buccaneers, llegó hasta aquí y los Chargers no dudaron en levantarlo. Recordemos que los Chargers tienen muy buenos jugadores en la posición de edge, pero la mayoría se quedan sin contrato el año que viene. Estamos hablando de Tuitu Pulotu, estamos hablando de Khalil Mack, estamos hablando de gente que necesita una garantía a largo plazo, así que la inversión en la posición tenía más que mucho sentido. Otro edge sale inmediatamente después en el pick número 93, que le queda a los Cowboys en el trade con los Eagles. Estamos hablando de Malachi Lawrence. Malachi, no sé cómo se pronuncia. Malachi Lawrence, edge de UCF. Ujú. Por lo poquito que vi, puede llegar a ser una muy interesante incorporación Ujú. para esta línea defensiva de los Cowboys. Sí, En otro el pick, jugador boom or sí, bust, ¿no? también. Claramente. Está bien, porque se fueron con Caleb Downs, que es una garantía, y con Malachi Lawrence, que es un buen Está bust. bien. Está bien Excelente. Bien, sí, Jerry está bien. Jones. Sí. Para mí bien drafteado. Pick número 24. Pick número 24. Los Cleveland Browns agarran, y lo que no pudieron tener con Carnell Tate, según la teoría de Colo, que quería Carnell Tate, y por eso bajaron, se lo terminan garantizando con este pick con Casey Concepción, el wide receiver de Texas A&M. Así le dan un poquito más de armas a Shedeur o a Dylan Gabriel o a quien resulte ser el quarterback titular. Ahora tiene un línea ofensivo más y un wide receiver más. Pick número 25, Chicago Bears
toman al safety de Oregon, Dillon Tiedemann, un tipo que estaba muy linkeado en prácticamente todos los mock drafts con los Minnesota Vikings. Finalmente los Vikings no lo levantaron y los Bears tomaron un muy buen valor porque después de Caleb Downs era unánimemente considerado el mejor safety de este draft, un tipo muy versátil que para los Bears va a ser súper útil porque recordemos que los Bears en esta agencia libre se quedaron prácticamente sin safeties. Se les fueron todos, así que era un refuerzo necesario. Pick número 26, suben los Houston Texans, suben hasta el pick número 26. No tenían pick de primera ronda, o estoy equivocado, ¿no? O tenían... Ya te digo, los Texans en el pick número 26 tenían el pick número 28. 28. Claro. Sí, Tenían 28, pick claro, 28. correcto. Bien, suben Que es 2 el que dan. spots para levantar a Kalen Rutledge, un guardia de Georgia Tech. Este fue también un poquitito un reach, no tanto por el potencial del jugador, sino porque no se esperaba que lo levantara alguien tan rápido. Sin embargo, se ve que se asustaron los Texans con los Dolphins que estaban por ahí cerquita y dijeron, por las dudas vamos a levantarnos y vamos a llevarlo nosotros, así nos quedamos con el jugador que queremos. Estaban los Bills en la posición número 27, pero los Bills después venden su pick a los Dolphins, que se llevan al cornerback Chris Johnson de San Diego State. Y acá empieza la serie... En realidad no. En realidad los Dolphins, los Bills bajan del 26 al 28. Ok. ¿No? Y en el pick número 27 iban a draftear los 49ers. Uy, qué lío. Perdón, nos disculpan, pero todo este fin de primera ronda fue trade tras trade, tras trade, tras trade. Fue un lío. ¿Estamos bien? Sí. Espera, los Dolphins suben al 27. Sí, exactamente. A ver, acá lo que empezó a pasar fue la locura. Desde el pick 26 al pick 32, que estamos hablando que hay 7 selecciones, hubo 5 trades. 5 trades, uno tras otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, como mencionaste, vamos a repasarlo rápidamente porque es muy interesante. Los Texans suben y los Bills bajan al 28. Y Miami decide subir al 27. Quiere decir que probablemente Miami, cuando sube al 27 y agarra el corner que agarra, que es Chris Johnson, que de alguna manera era el segundo corner después de todo lo que ya contamos que pasó con Gerald McCoy, de alguna manera lo saltean por un motivo claro. Si lo saltean y van ahí es porque piensan que los Bills lo va a agarrar. Entonces lo quieren primerear a los Bills. Entonces vamos a pasar rápido igual esta parte porque está bueno verlo desde el punto de vista de los trades. Entonces, ¿qué hacen los Bills? ¿Cómo te das cuenta? Aparte porque los Bills, inmediatamente cuando Miami lo saltea y elige a este jugador, al cornerback Chris Johnson, vuelven a tradear, vuelven a ir para atrás. El 28, en vez de elegir, vienen los Patriots dicen, che, Bill, ¿querés ir para atrás de vuelta? Sí, total, yo ya no tengo mi jugador. Y vuelven a ir para atrás. Y los Patriots suben y eligen al tackle ofensivo Caleb Lomu. Era prácticamente cantado que los Patriots iban a elegir tackle. De hecho, parece que querían a Hyenachor, al que ya nombraste Hyenachor, no sé cómo se pronuncia, que ya nombraste que habían elegido los Steelers. Eligen al próximo tackle ofensivo y se lo quieren asegurar. Perfecto. De esa manera, los Bills ahí bajaron al pick número 31. ¿Ok? Estamos en el pick 28. Te sigo. Sí. Pick 29. Ahí sí seleccionaron los Chiefs sin tradear. ¿No? En realidad sí tradeado de los ahora, Rams sin tradear ahora. McDuffie. Bien, perfecto. Bien. Y seleccionan a Peter Woods, el tackle defensivo de Clemson. Acá la referencia que tengo es la de Agus Espósito, que lo mencionó para él como el mejor defensive tackle de toda la camada. Así que los Chiefs, la verdad que refuerzan fuertemente su defensiva, ¿no? Recordemos, habían tomado en el pick número 6 al mejor cornerback quizás de esta camada, que era Mansour Delane, y después toman quizás al mejor defensive tackle para jugar ahí al lado de Chris Jones, si se desarrolla eventualmente a reemplazarlo, con lo cual también una muy inteligente selección y sensata de parte de los Chiefs. Bien, ¿qué pasa en el pick número 30? Recordemos que había pasado con los Bills que habían ido al 31. ¿Qué pasa en el pick número 30? Suben los Jets. Los Jets que estaban esperando en el pick número 33, tradean y vuelven a saltear a los Bills y se llevan un wide receiver, se llevan a Omar Cooper, quizás el último wide receiver más hablado acerca de que podía ser tomado en primera ronda. ¿Qué necesitaban los Bills? También un wide receiver. Con lo cual, nuevamente, la sensación es que los Bills son primereados y otra vez por un equipo de su división. Primero fue Miami, ahora fueron los Jets. ¿Y qué hacen los Bills? Inmediatamente
bueno, otra vez tradean para atrás para mí, porque otra vez no iba a estar el jugador que ellos querían. Y dijeron, bueno, listo, volvemos a tradear para atrás. Y en el pick número 31, los Bills, en lugar de seleccionar, hacen un trade con los Titans y vuelven a ir para atrás. ¿Querés decir algo acerca de estas últimas elecciones, acerca de Omar Cooper? Los Jets se terminan yendo con 3 jugadores en la primera ronda, finalmente, Se llevan a ¿no? Omar Cooper Jr., se llevan a David Bailey y se llevan a Kenyon Sadik. A mí me gusta, a mí me Ya gusta. ha pasado que este tipo de equipos, pues le pasó creo que mismo a los Jets, también lo recuerdo con los Raiders, hagan 3 picks en primera ronda y que como son un equipo de porquería sean talentos desperdiciados. No, Yo hasta pero no... esta vez no. hasta La última vez no, acordate, la última vez que los Jets seleccionaron varios jugadores en primera ronda fue cuando Sos seleccionaron. Gardner, Garrett Wilson, la ella atacar. No, Pero Elijah Vera Tucker fue anterior, era el Jermaine Johnson, había sido, me parece. Pero sí, talento bien, desperdiciado. tres buenas selecciones. Sí, pero juegan los Jets para hacer nada, para Ah, ganar 4 partidos por año. bueno, es otra No, cosa. no me Eso es otra importa. cosa. Que sean una No me franquicia de importa. mierda no invalida que hayan drafteado buenos Hasta que jugadores. los Jets no muestren que cambian, a mí no me importa, ¿sabes? No me importa nada de lo que hagan. Con el pick número 31, que los Tennessee Titans se llevaron de los Bills, levantan a Kedrick Folk, el Edge, que en realidad es más un defensive tackle, pero estaba listado como Edge de Auburn. Bien, le hace falta a estos Titans un poquito de más fuerza en la línea defensiva, no puede hacer todo Jeffrey Simmons solo. Y con el último pick de la primera ronda del draft, pick número 32, los campeones actuales Seattle Seahawks se quedan quietitos, no se suman al quilombo, al ruido de los trades, y se llevan a Jadarian Price, el consensus running back 2 de este draft, running back 2 de Notre Dame. De hecho, era el running back 2 en Notre Dame del mismísimo Jeremiah Love, compañeros de backfield. A mí siempre me gusta cuando un jugador muy bueno en una posición tiene en su mismo draft a su compañero. Lo pienso, por ejemplo, lo que le pasaba a Justin Jefferson, ¿no? Por estar jugando siempre a la sombra de Jamar Chase, parecía que no era un wide receiver uno, Lindo ejemplo. porque estaba a la sombra de, y de repente te rompe la cabeza. Jalen Price puede haber sido una de esas grandes inversiones de los Seattle Seahawks, que por otra parte refuerzan en una posición de mucha necesidad. Lo venías diciendo vos también en la mesa. Zach Charbonnet no puede ser tu running back 1, no le da ni el cuerpo ni el talento, así que buena inversión de Jalen Price. ¿Qué quiero decir de todo lo que hicimos antes, de lo que contaste vos y de esta locura de trades? Que los Bills son cada vez más pelotudos. Es lo único que tengo para opinar al respecto. Bien, ya vamos a llegar a la parte de ganadores y perdedores y vas a poder volver a repetir lo que acabas de decir. ¿Vos tenés algo más para decir de esta primera ronda, Colito? No, me parece que hemos hecho un buen resumen completo. Bien. Si te parece, te propongo ir a la parte de ganadores y perdedores. Podemos saltar un poquito por el resto de las rondas, pero creo que eso puede darse a lo largo de la charla. ¿O hay algo en especial que quieras decir? Yo sé que quieres No, hablar de un a juego en ver. especial. Yo sé que quieres hablar de un juego en especial. A ver, hay un par de cosas que me gustaría repasar antes de ir a ganadores y perdedores. Si querés, estamos los dos leyendo un poco lo que nos dejó el productor. Si querés, la primera la podemos dejar para cuando hablemos de ganadores y perdedores, pero me parece que vale la pena repasar lo que pasó con los quarterbacks, ¿no? Durante los días 2 y 3. Siempre es la posición que uno mira, que uno le presta más atención, que van a ser después los protagonistas. Ya habíamos hablado que había sido un draft, o que era un draft quizás con poco talento en esa posición, donde no nos imaginamos que vayamos a ver demasiados jugadores que terminen siendo titulares o que terminen siendo protagonistas, pero de todas maneras siempre es interesante ver un poquito lo que pasó. Y el próximo quarterback que salió, después del reach increíble y ridículo de la selección de los Rams que ya hablamos, Arizona, los Cardinals, que era uno de los equipos que ya mencionamos, no tiene quarterback, necesita un quarterback, abrió la tercera ronda drafteando a Carson Beck, quarterback de Miami. Miami, subcampeón colegial este año, perdió la final con Indiana. También jugó en Georgia, fue campeón con Georgia, Carson Beck. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Un mariscal de campo que por lo menos está acostumbrado a llegar a instancias importantes y a jugar partidos bajo mucha presión. Y salvo alguno que otro, Georgia quedó eliminado mal el año anterior y él jugó muy mal, pero sacando eso, en general jugó bastante bien Carson Beck, jugó muy bien la final, esta última, a pesar de no haber ganado, y subió bastante su stock. De hecho, antes de la final, en un programa que habíamos hecho con Agus Espósito, le pregunté, che, ¿dónde va a ser? ¿Cómo lo ven a Carson Beck? ¿Dónde va a ser drafteado? Y me dijo, va a ser drafteado, como medio que parecía quizás ni siquiera podía llegar a ser drafteado. Y me parece que después los equipos, entre eso, lo que vieron en el Combine, se terminaron de convencer que quizás puede ser un tipo que por ahí es interesante en la NFL, o al menos como backup. Después veremos cuál es su techo. Pero me parece que como una apuesta no está mal lo que hacen los Cardinals. No tenían demasiado que perder. No. Después, ¿quién es el próximo? Y acá me parece que sí hay un poquito más de tela para cortar. Los Steelers, con el pick número 76,
tercera ronda, otro equipo que por ahora no tiene quarterback, digamos, se lo relaciona a Aaron Rodgers como que va a ser el quarterback titular, pero por ahora no hay nada oficial, deciden seleccionar a Drew Aller, de Penn State. A ver, a mí es una selección que me deja bastante confundido y me deja un montón de sensaciones para los dos lados. Arranco si querés con lo malo. Digo, tenés a Will Howard, o sea, un quarterback a desarrollar, medio backup ya tenés. No sé qué te suma agregar a Drew Aller. No creo que se lo imaginen a Drew Aller como el quarterback titular, por lo menos hoy, y para eso tenés a Mason Rudolph, que creo que por lo menos está un poco más probado para ser quarterback titular si necesitas por un año para hacer un puente. Entonces, gastar un pick de tercera ronda con la que puedes conseguir un jugador realmente que te va a contribuir, un jugador que tenga impacto inmediato, en un quarterback que no entiendo para qué lo draftean, no entiendo bien dónde se lo imaginan, me parece un poco extraño. Lo único que le veo a favor, y que casi que lo voy a descartar porque es una opinión del Colo personal, habiendo visto casi nada, porque no soy alguien que ve college, lo vi en el Combine sin tener información, no había visto el tape todavía, o sea, la primera vez que lo vi fue en el Combine, y fue el que más me gustó. Me encantó su mecánica, me pareció un tipo que físicamente tiene todos los elementos, lo vi súper prolijo, fue preciso por lo menos en el Combine y dije, a ver, este me gusta. Después, cuando vi el tape y hablando un poco con los expertos, me dijeron, sí, todo bien, pero no sabe jugar de quarterback, digamos. Y el año pasado se lesionó, pero ya venía jugando como el culo, básicamente. Con lo cual, bueno, voy a darle la derecha a los expertos. Déjame darte una opinión, que para eso estoy acá, para opinar de forma inconsecuente. Siempre con el draft, antes, durante, después, tenemos el sesgo ordinal. Si existe o no existe lo acabo de inventar, pero el numerito en el que sale un jugador nos dice un montón de cosas, que después está probado en la historia de la NFL, importa un huevo, ¿sí? Porque el mejor jugador de la historia fue un pick 199. Entonces, digo, importa muy poco. A la posición de quarterback, tirarle todos los dardos que puedas, me parece la mejor decisión que puedas hacer siempre como general manager. Yo creo que siempre tenés que draftear un quarterback, todos los años. Y si no drafteaste ninguno del draft, tenés que firmar alguna de free agent. Pero tenés que hacerlo, sí o sí. Intentar, ver qué pasa. Lo dijiste, Drew Aller tiene toda la composición de un quarterback de la NFL. Altura, cuerpo, fisicalidad, tiene brazo, tiene las cosas, porque después, viste, pues ya vamos a ver más adelante, como por ejemplo los Browns draftearon a Taylor Green, que es como un Joe Milton, es un tipo que sabe correr, no se entiende mucho si es un quarterback de la NFL o no. Drew Aller está hecho como con las condiciones para ser un quarterback de la NFL. No me parece que esté de más tener otro intento. Lo intentaste con Will Howard, lo intentaste con Drew Aller. Ya hemos visto, te nombré a Tom Brady, después pensamos en Brock Purdy, Russell Wilson, Dak Prescott, un montón de jugadores que fueron realmente importantes en la posición y que son drafteados en tercera, en cuarta, en quinta, en séptima ronda, porque los scouts no los ven tan poderosos, porque bla, bla, bla. Termina pasando. A favor, no tienen nada. Tienen a Will Howard, a Mason Rudolph. Obvio que tenés que tirar un dardo o un corto a ver si te sale. Totalmente a favor del pick. 100%. Bien, tiene sentido. Seguimos con los quarterbacks drafteados, ¿te parece? Rápidamente. Bien, en el pick número 110, los New York Jets hicieron un trade para tomar a Cade Klubnik de Clemson, ¿sí? Un tipo que en su momento resonaba bastante su nombre. Yo que lo miro a college digo, che, resonaba bastante Klubnik. Tuvo su Sí, momento lo de que gloria, pasa pero que pasó. el último año de Clemson fue muy malo de todo Clemson y bueno, cayó en la volteada obviamente, ¿no? Es el quarterback. Y sí. Siguiente pick en sexta ronda, los Browns draftearon a Taylor Green, ya lo dije, un tipo altísimo, gigantesco, que corre rapidísimo, que salta bárbaro, que es un atleta de la hostia, pero no sabemos si es un quarterback, así que realmente los Browns tienen un quarterback room que deja tantos signos de interrogación. Yo igual sigo poniéndole un porotito a Shedeur, para mí va a tener un buen año, pero bueno. Y los Chiefs, último quarterback drafteado en este 2026, los Chiefs agarran a Garrett Nussmeier. Garrett Nussmeier, un tipo que también venía con su cierto pedigrí, pero viene de una serie de lesiones que empiezan a preocupar, así que cayó hasta el pick 249 para educarse detrás de Pat Mahomes. Mal no le fue. En todo caso, le podría haber ido peor. Un último nombre destacable es el de Diego Pavia. Diego Pavia fue el quarterback de Vanderbilt, si no me equivoco, o quizás estoy inventando la universidad, pero estoy bastante seguro. Diego Pavia había tenido un año bastante interesante, pero tuvo algunas decisiones polémicas. Después de perder un partido contra Indiana, apareció en un boliche con un cartel de neón que había comprado que decía "Fuck Indiana".
algunas cositas de su actitud y que además mide 25 centímetros y otras tantas cuestiones hicieron que termine undrafted, pero los Ravens lo invitaron a su camp y quizás termina teniendo una posibilidad, aunque sea de probarse en la NFL, pero más que eso, no hay. A ver, si tuvo el baño de humildad correspondiente y acusó recibo y no es un tipo, digamos, que no tenga remedio, que parecería que la respuesta es más esa última, tiene, por lo menos sacando todas las distancias, características similares a Lamar Jackson. Es un tipo que por tierra es peligrosísimo, que es un tipo que se pone el equipo al hombro en momentos claves, que ha sabido responder muy bien en momentos de presión y que ha sido el líder de su equipo. Dicho eso, digamos, como dijiste vos, ¿no? De decisiones súper cuestionables, hasta incluso se animó a decir que los que votaban para el Heisman eran todos unos burros porque no lo habían elegido a él. Bueno, en fin, muy fácil ponerse a todo el mundo en contra si decís pelotudeces una tras otra. Una última galletita de este draft 2026 antes de pasar a ganadores y perdedores. Un lindo momento de los Atlanta Falcons que decidieron draftear al cornerback Averion Terrell, hermano de A.J. Terrell, actual cornerback de los Atlanta Falcons. Así que vamos a quizás darnos el lujo de ver una dupla de hermanos patrullando la secundaria de Atlanta. Lindo, me gusta, tierno. Dos Me gusta. A Terrell cornerbacks. Menos mal que no usamos defensivos nosotros, por lo menos en Fantasy, porque si no, qué fácil equivocarse, ¿no? Confundirse sería muy fácil. Y no sé si querés comentar algo más, Colito, No, vamos si a no ganadores y perdedores. Perfecto. Ganadores y perdedores. ¿De qué estamos hablando? De lo que, en nuestra opinión, son los equipos que realmente la clavaron al ángulo o, por el contrario, la sacaron afuera de la cancha. Solo por diversión te propongo que hagamos un ganador, un perdedor, un ganador, un perdedor, en vez de hablar de ganadores y de perdedores. ¿Estás de acuerdo? Me gusta, de acuerdo. Bien. Dame un ganador de este draft, Colo. Un ganador de este draft, ya lo mencioné, para mí los Jets son uno de los ganadores de este draft, y si tengo que ir un poquito más profundo, casi que te digo Geno Smith. ¿Por qué? Porque de repente Geno Smith sale de este draft con dos armas tomadas en primera ronda que lo van a ayudar a tener por lo menos un año que no sea tan desastroso como el que tuvo el año pasado, que solamente tenía un tipo a quien pasarle la bola, que era Brock Bowers. Ahora por lo menos tiene dos o tres, con lo cual la cosa se pone más interesante, además de que tiene una línea ofensiva más o menos decente. Y después también me gustan los dos jugadores defensivos que tomaron los Jets entre primera y segunda ronda. De David Bailey ya hablamos, el pick número 2, pero también me gustó el jugador que tomaron en segunda ronda, D'Angelo Pons, un jugador que también era muy mencionado como uno de los mejores corners de la clase. Algunos lo tenían en el 2, en el 3, pero estaba por ahí entre los 3, 4 mejores. Lo toman con el pick número 50, con lo cual es muy buen valor. Y la comparación curiosa era justamente Aaron Glenn, ¿no? Que jugaba de corner en su época. Muy bien, jugaba por lo cierto, con lo cual que si lo comparamos con él y realmente eso se cumple, bueno, por ahí a ver si les da una intercepción, ¿no? Los Jets, recordamos, no tuvieron ni una intercepción en todo el año pasado, así que ya con eso sería un golazo. No puedo creer que le pongas alguna esperanza a este equipo, la verdad no lo puedo creer. Yo como perdedor de este draft te voy a poner a mis eternos, son mis hijos en este podcast, evidentemente, los tengo hijos a los Buffalo Bills, porque, a ver, por un lado, creo que tanto los Patriots como los Jets como los Dolphins se movieron muy bien, ¿sí? Fueron equipos que o sea, su división se fortaleció y ellos, o sea, yo me voy del draft de los Bills con una sensación de, ¿y qué mejoraste? Mucho pick para desarrollo. Tanto TJ Parker, el edge que tomaron en segunda ronda, como Davison Ibinzuno, o como se pronuncie, que es el cornerback de Ohio State, o como Jude Bowery, que es el tackle ofensivo que tomaron en cuarta ronda. Skylar Bell, un recién wide receiver en ronda 4. Te hago una pequeña salvedad, tío. Estoy de acuerdo con lo que decís. Déjame expresar esto porque esto puede ser importante para el futuro, al menos de este programa y la temporada. Ojo con Skylar Bell, ojo. Me parece que ese es un pick infravalorado. Vamos a ver qué pasa. Bueno, a ver, ponele que peguen un wide receiver 3 de todo este draft. Está todo bien. O sea, hace como 5 años que venimos hablando que la ventana de los Bills, Por el amor de Dios, Brandon Beane hace algo. Boludo. Es un inútil. No hace nada, no hace un movimiento importante. Está bien, lo de DJ Moore este año me calmó un poquito el agua. Tampoco me parece tanto, ¿viste? Realmente es la sensación
Si fuese el draft de cualquier otro equipo, mitad de tabla, te digo, no, está bien, no te lo pongo como perdedor. Los Bills necesitan algo más, hermano. Los Bills necesitan un movimiento más fuerte, porque se les va a terminar de quebrar el espíritu. Josh Allen, dentro de 2 años, es un hombre vencido. No puede seguir aguantando esta fracaso tras fracaso. Me parece que fue realmente un error grave. Dame un Doloroso de ganador. escuchar, pero tenés razón. Necesito subir el ánimo. Dame un ganador. Dame otro ganador de draft. Bien. No sé si te voy a subir el ánimo con el ganador que te voy a traer, pero bueno, te voy a traer un ganador de todas maneras. Los Cleveland Browns. Otro Está bien. equipo triste, una Pero les franquicia tengo un que cariño. Pero yo realmente les tengo un viene dando cariño. lástima un año atrás Sí. de otro. Pero la verdad es que vienen haciendo las cosas bien. Es cierto, hicieron algo tan desastroso hace 4 años que por más que están haciendo cosas bien, quizás hace 2 o 3 años, todavía no logran contrarrestar ese desastre que hicieron y que les arruinó la franquicia por años, ¿no? Estamos hablando de la contratación de Deshaun Watson en su momento. Pero ya el año pasado hicieron cosas muy bien, se llevaron muy buenos jugadores, tienen una camada terrible, tuvieron Excelentes. al jugador defensivo del año y además hicieron trade downs muy interesantes que les permitieron tener más picks el año que viene. De hecho, tienen otro pick de primera ronda por haber bajado del pick 2 al pick 5 el año pasado. Y me gusta de vuelta lo que seleccionaron este año, ya lo mencionamos, un tackle y un wide receiver que parece que pueden llegar a ser bastante competentes. Después en segunda ronda se llevan a Denzel Boston, otro wide receiver que muchos lo tenían como primera ronda, algunos lo tenían entre el 4 y el 6, con lo cual parece un muy buen valor. Después otro jugador que toman en segunda ronda es Emmanuel McNeil Warren, otro jugador que se mencionaba muchísimo para primera ronda, que se hablaba de que era el segundo o tercer safety de la camada atrás de Caleb Downs, con lo cual me parece que siguen armando plantel muy interesante de jugadores muy jóvenes. Le falta el quarterback, ¿no? Pequeño detalle, pero también tienen picks el año que viene, con lo cual tienen buenas perspectivas para el año que viene. Me parece un gran draft de los Browns. Yo te digo que, con la defensa de los Browns, que sabemos que hay un nivel. Bueno, ahora que si no está Jim Schwartz hay que ver si se mantiene el nivel, pero vamos a dar por sentado que la defensa de los Browns va a ser top 10 de la liga, que no es mucho pedirle a esa cantidad de monstruos que tienen por los jugadores que tienen. Y con ofensiva, con Quinyon Judkins en condiciones, con la línea ofensiva reforzada y rearmada como hicieron este año, con Jerry Jeudy, con Casey Conception, con Denzel Boston, con, perdón, no me sale el nombre, Harold Fanning, el taller que. ¡Ojo! No, Ojo no, con que los pará. Browns sean un equipo competente. Yo te digo la que veo, la que me imagino, y me parece que esta es la movida de los Browns. Van a ser un equipo del medio, no van a ser ni muy buenos ni muy malos, pero cuando ya se queden sin chances, van a tradear a Myles Garrett por 2 primeras rondas del año que viene, y ahí es donde realmente van a poder llegar a su potencial, de acá a un año. Ojo al piojo. Van bien. Bueno, yo tengo que dar un perdedor. Y acá la producción me puso un perdedor con el cual yo no coincido tanto, pero al final me terminaste convenciendo con lo que dijiste así. Los Ángeles Rams son perdedores de este draft. ¿Por qué son perdedores? Porque con su mejor pick seleccionan a un jugador que quizás con suerte, si todo sale bien, juega dentro de 2 años. Quizás no juegue nunca. ¿Sí? Que es Ty Simpson. Después en segunda ronda levantan a Max Clare, tight end de Ohio State. Ese pick me parece que puede ser bueno, sobre todo pensando que Max Clare estaba considerado, después de que Kenyon Sadiq era uno de los mejores tight ends del draft, y que recordemos que el año pasado McVay usó sets con 3 tight ends a un ritmo estúpido comparado con el resto de la liga. No tiene ningún tight end que sea claramente el uno, ni Colby Parkinson, ni Tyler Higbee, nadie es. Posiblemente Max Clare tampoco lo sea. O sea, se sacó uno más de los que ya tiene. Me deja un Y sabor tan poco esto, Ale, tan Y poco. una posición de necesidad, que era la línea ofensiva. Recordemos que se retiró, me sale Andrew Whitworth, que se retiró hace 25 años. Rob Havenstein se retiró en esta offseason. La adresaron recién en tercera ronda, finales de tercera ronda, con Keegan Trost, un tackle de Missouri que no sé si está pata para ese agujero. Entonces, un equipo que había terminado la temporada pasada a 5 para el peso, porque tranquilamente era muy poquito lo que les faltaba a los Rams para ser ellos quienes llegaban a la final, al Super Bowl, y que le ganaban a los Patriots sin lugar a dudas. No mejoró este equipo. No mejoró con este draft. Ese es lo que se ve. Y además Pero sale vos bueno, dale. Pero Les Snead sabe draftear en rondas altas. Vamos a ver qué pasa con los demás jugadores. Los picks premium no dan una sensación tan buena. A ver, vos que te gusta un poco la cuestión energética, no solamente todo lo que dijiste, sino que te vas del draft con una sensación de que hay un cortocircuito entre John McVay y Les Snead, que está Matt Stafford
desanimado y no se va contento porque no solo le drafteaste un quarterback en primera ronda, sino que no le diste nada que lo va a ayudar a ganar el año que viene. Tenés toda la situación de Puka Nacua, que viene de rehabilitación. Tenés a Davante Adams, que no sabes cómo está. Se hablaba de que por ahí lo tradeaban, de que no sabes cuánto tiempo le queda. Qué pretemporada, un par de meses muy complicados para los Rams. Sí, 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 la sensación es que la felicidad está más hacia abajo que hacia arriba. Así que bueno, los damos como perdedores de este draft. Dame un ganador. Bien, te voy a hacer un 2 por 1 rápido y te voy a hablar de Bah. dos equipos de la misma división, de los Cowboys y de los Eagles. Ya hablamos bastante de sus selecciones, así que no voy a ahondarme mucho más. Me gustó mucho lo que hicieron los Cowboys seleccionando a Caleb Downs y a Malachi Lawrence. Es un poco más una promesa, pero me parece que se van muy bien, sobre todo esa primera ronda. Y los Eagles, Howie, motherfucker, lo hiciste otra vez, no solamente con la selección de primera ronda primereando a los Steelers, sino con lo que hizo también después. Me gusta mucho el tight end seleccionado en la segunda ronda de Liz Towers, que puede ser tranquilamente el reemplazo El de Dallas sucesor a Goedert. Goddard. Tranquilamente una posición de que vas a necesitar jugadores. Ese es más un reemplazo de A.J. Brown, te diría, que Mackay Lemon, por Por el tipo el de tipo jugador, de sí. jugador. El tipo de cuerpo, sí. Y como si no fuese suficiente haber hecho eso, cuando en el pick número 98 le tocaba seleccionar, le dieron su selección a Minnesota. ¿Por quién? Por Jonathan Greenard. O sea, y esa selección número 98 era un pick compensatorio que los Eagles habían obtenido por perder a Milton Williams. O sea que fue un pick de más que tuvieron y lo usaron para traer a Jonathan Greenard, un tipo de primer nivel. Está bien, no es un top, pero es un jugador de primer No, nivel, no, no. un titular que lo pones ahí de Edge directamente, un ¿Sabes jugador de el impacto jugo que le inmediato. saca? ¿Sabes el jugo que le saca Vic Fangio a Jonathan Mamita, Greenard? Howie, qué draft que tuvieron los Eagles otra vez, no se puede creer todos los años. Howie motherfucking Roseman. A ver, no queda mucho perdedor claro. Creo que podemos pegarle, no voy a decirle perdedor, pero le voy a dar así como un tate quieto, un cachetazo en la nuca a John Lynch, general manager de los 49ers, porque con el primer pick de la segunda ronda seleccionó a DeJohn Stribling, un wide receiver de Ole Miss que, ojo, estuve viendo tape y es divertido de ver jugar. Es un tipo medio, no sé cómo decirte, medio Divo Samuelesco por momentos, medio gadget, tiene movimientos extraños, tiene un tranco largo, pero fue un reach de proporciones bíblicas. Creo que lo podía haber conseguido en cuarta ronda este jugador. Y lo tomaron con el primer pick de segunda ronda. Sí, lo raro es eso, o sea, no le pegamos tanto por el jugador que tomaron, perdón, porque de alguna manera también podemos confiar un poco en el criterio, ¿no? De Kyle Shanahan eligiendo un wide receiver. Ahora, lo raro es eso, que realmente, por lo menos por el consenso, por todo lo que se venía hablando, era un tipo que no iba a ser seleccionado en los próximos picks. Tranquilamente podrían haber hecho un trade para abajo y obtener picks que podrían haber utilizado en rondas posteriores. Hasta la prensa se lo dijo, una pregunta que concretamente le hicieron en la conferencia de prensa donde le preguntaron, pero ¿por qué este Rich? ¿Por qué un jugador que realmente no estaba en los planes de nadie? Un poco la explicación que dieron, bueno, no nos podemos nosotros basar en los consensos que hay en Twitter, ¿no? Nosotros un poco nos basamos en lo que escuchamos de la liga, de otros equipos. Andás a ver si es verdad, pero deja una sensación un poco extraña este pick. Deja un gustito amargo, ¿no? Sobre todo con todo lo que vos lo querés sacar de Shanahan. Vamos a hacer una cosa, lavémonos el mal gusto de boca. Dame un ganador más. Dame un ganador más. O Bueno, dame un draft interesante, aunque sea. siempre hay dos equipos que siempre draftean bien, ¿no? Creo que sin que leerlos ya sabes de quiénes estoy hablando. Uno son los Ravens, que Siempre. vos mirás todas las rondas y todo prolijo. Todo El bien. mejor guard en la primera ronda, un edge en la segunda ronda del que también muchos hablan que podría haber salido más adelante. Después me encanta lo que hicieron en tercera y cuarta ronda. Agarran dos wide receivers seguidos. Jacoby Lane, que lo había visto en el Combine, ese lo tenía anotado el Combine, a mí me había gustado mucho lo que había visto. Y Elijah Sarrat, otro jugador que había jugado, era el wide receiver 2 de Omar Cooper, jugaba con Fernando Mendoza y tuvo excelente producción durante todo el año. Y eso de duplicar en las posiciones, siempre hablamos, eso es
muy bueno, porque cuando vos estás en la tercera, cuarta, quinta ronda, ya son jugadores que son un poquito más apuestas, y duplicar a vos te aumenta muchísimo las probabilidades que al menos uno de ellos sea un hit y te pueda contribuir muchísimo como titular desde el primer año. Después siguieron drafteando bien, no voy a ir a todas las rondas, pero realmente me gusta mucho lo que hicieron. Y el otro equipo que draftea siempre bien, más por debajo del radar, pero acá en Falso Punteo, por lo menos siempre hablamos del buen laburo de Jason Licht. Y los Buccaneers fueron otro equipo que drafteó bien. Drafteó bien, fíjense que además de Ruben Bain, que les cayó en el pick 15 en la primera ronda, en la segunda ronda, con el pick número 14 de la segunda, levantan a Josiah Trotter, el hijo de Jeremiah Trotter, un tipo con linaje, sangre en NFL, posición de linebacker. Lavonte David se retiró este año, les cae como anillo al dedo, es tipo excelente para la defensiva de Todd Bowles, Josiah Trotter. En tercera ronda levantan a Ted Hurst, el wide receiver de Georgia State, también para potenciar. Recordemos que se va Mike Evans, necesitan reforzar un poquitito. Me parece que los Buccaneers otra vez silenciosamente hicieron un buen draft y siguen manteniendo un roster competente, prácticamente a fuerza de draftear y de desarrollar, porque es muy poco lo que los Buccaneers tienen en su roster traído de afuera. Así que un abracito para Jason Licht, que siempre elige bien. Bueno, Ale, a mí la verdad que no me quedó mucho más del draft. Me parece que lo más jugoso, lo más interesante estuvo en la primera ronda, lo hemos contado, y sabemos que es un draft que quizás no contaba con talento elite, no contaba con tanto talento y tanta profundidad, pero la verdad es que fue muy interesante, le terminó de dar forma a muchos equipos, y ahora por ahí se viene una época un poquito más tranquila, quizás una segunda ola de free agency, pero un poco más allá de lo que quedó, los equipos van a seguir cubriendo los casilleros que les quedaron pendientes, y nosotros probablemente vamos a hacer la saga que siempre hacemos, que es ir repasando división por división hasta que llegue el momento de comenzar la temporada, que parece que falta mucho, pero pasan volando estos meses. Voy a traducir lo que dijo el Colo. Básicamente tenemos que entretenernos de alguna forma porque se vienen varios meses sin ninguna novedad realmente importante. Así que nos vamos a pasar analizando hasta el color de pelo debajo del color de pelo de un long snapper suplente de Carolina Panthers. Así es Pero la son los vida mejores del enfermo. episodios, terminan siendo los más divertidos. Que no. Investigamos, aprendemos, nos divertimos. Y ustedes están del otro lado escuchándonos y aprendiendo con nosotros y divirtiéndose con nosotros. Así que, como siempre, les agradecemos por su atenta escucha, por su amable consideración. Recuerden likearnos, seguirnos, suscribirse, mandarnos sobres con Anthrax. Todo lo que tengan ganas de hacer lo recibimos de la mejor manera. Yo, querido Colito, te quiero agradecer por una nueva jornada, una nueva noche charlando de esto que nos gusta tanto, que es el fútbol americano. Y en este momento me despido de vos. No sé si querés decir algo antes de que nos despidamos. No, que la pases bien, sé que tenés ahora un lindo evento, saludos a tu familia. Perfecto, serán enviados. Entonces, damas y caballeros, gracias por haber estado del otro lado. Esto fue, es y será Falso Punteo. I'm feeling